Vamos a resolver un problema clásico de doble tangente. Dice el problema: desde la orilla de un río se ve un árbol a la otra orilla con un ángulo de 40 grados Y si se retroceden 4 metros se ve con un ángulo de 28. O sea, hay un árbol, aquí hay un río, en el cual hay una distancia, vamos a llamarle h, como podríamos llamarle Pepa. Entonces el árbol está aquí, suponemos, y entonces desde este punto lo vemos con 40 grados, pero no sabemos la distancia exacta que hay al árbol desde esta orilla del río. Suponemos que aquí hay un río, ¿vale? Vale, entonces, sucede que si ahora retrocedemos desde este punto 4 metros, lo vamos a ver con un ángulo de 28 grados. Entonces, fijémonos una cosa. Aquí hay dos triángulos. Primer triángulo, el que queda definido por este color verde que hemos indicado. Y esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, si tenemos un triángulo rectángulo, no tenemos que pensar para nada ni en el teorema del seno ni en el teorema del coseno. Solo tenemos que pensar en tangentes, o tenemos que pensar en senos, o tenemos que pensar en cosenos. Resulta que lo que nos piden es la distancia, o sea, la anchura del río, que la anchura del río suponemos que es esta, ¿vale? Por eso en este punto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esta anchura, que le hemos llamado A, H, como le hemos llamado cualquier cosa, con respecto al ángulo de 40, es el cateto opuesto. Y la X es el cateto adyacente. Sabemos que siempre que tengamos cateto opuesto y cateto adyacente y que no intervenga la hipotenusa, utilizaremos la tangente. Por tanto, aquí vamos a poder escribir una ecuación que dirá tangente de 40 es el cateto opuesto, que es H, partido por el cateto adyacente. Ese cateto adyacente es X, ¿no? Un poquito más de zoom. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Con lo cual, si queremos despejar la h, que lo haremos, lo único que tenemos que hacer será multiplicar la tangente de 40 por x. Vale. Este es el primer triángulo que tenemos. Pero tenemos otro triángulo más, un triángulo mayor, más grande. En este nuevo triángulo que hemos marcado con color rojo, ¿verdad? Todo este triángulo, resulta que nuestra h, con respecto al nuevo ángulo que es 28 grados, veis que tenemos un ángulo de 28 grados, tenemos una h y tenemos esta base, ¿eh? Pues bien, esta h es el cateto opuesto. Y ahora nuestra base de este triángulo, x más 4, resulta que con respecto al ángulo de 28 grados es el cateto adyacente o cateto contiguo. Por tanto, volvemos a estar en una situación en la que desconocemos la hipotenusa, que por otra parte no nos importa para nada, como en el primer caso. No nos importa para nada la hipotenusa. Y tenemos un cateto opuesto y un cateto adyacente a un ángulo conocido. Por tanto, nosotros podemos escribir tangente de 28 grados igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente o cateto contiguo. Siempre que tengamos cateto opuesto, cateto adyacente y un ángulo que intervengan estos tres, utilizaremos la tangente. Así que tendremos tangente de 28 grados igual a h partido por x más 4. Como vemos, tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, con dos incógnitas. La h, que es lo que en realidad nos están preguntando, y una x, que no nos la preguntan, pero que no vamos a tener más remedio que resolverla si queremos calcular esta h. ¿Verdad? La manera más fácil de resolver este sistema es despejar la h en las dos ecuaciones e igualarlas. Por tanto, despejamos h en la primera, esta x que está aquí dividiendo la multiplicamos por este lado, x la multiplicamos por los dos, pero la multiplicamos por aquí, por lo tanto, tangente de 40 por x será h, y en la otra ecuación hacemos lo mismo, pero en este caso es un poquito más complejo, tenemos x más 4.
tangente de 28 grados por x más 4 será h. Como esta tangente de 40 grados por x es igual a h y la tangente de 28 grados por x más 4 es igual a h, podemos igualar esto tranquilamente, ¿no? Esto de aquí lo podemos igualar a esto de aquí, dado que las h's son iguales y hay aquí un igual. Así que tangente de 40 por x será tangente de 28 por x más 4. En este caso, en este lado, no vamos a tener más remedio que resolver este paréntesis, tangente de 28 por x y tangente de 28 por 4. Así que tenemos tangente de 40x, tangente de 28x más 4 tangente de 28. Este x lo pasaremos a este miembro, o restaremos en ambos menos tangente de 28x, y nos quedará de esta manera en el lado izquierdo tangente de 40x menos tangente de 28x, y en el lado derecho 4 tangentes de 28. Tangente de 40x, como la tangente de 40 es 0,84, pues será 0,84 por x. Y como la tangente de 28 es 0,53, pues 0,53x. Y aquí 4 por tangente de 28, que es 0,53. ¿Vale? Ahora, restamos las x, en este caso nos quedan 0,31x, y nos da 4 por 0,53, que es 2,1, vamos a poner coma, no pongamos punto, 2,127. Y ahora dividiendo ambos miembros por 0,31, nos quedaría que la x sería igual a 2,127 entre 0,31. O sea que la x es 6,86. Pero nadie nos pregunta la x, lo que queremos es la h, que es, no nos olvidemos, la distancia, la anchura de nuestro río, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Esta x, en principio, no nos interesa. Es un intermediario, pero un intermediario absolutamente necesario. Vale, una vez que tenemos x igual a 8,68, utilizamos alguna ecuación con h, podría ser esta, o podría ser esta. La más fácil parece ser esta de aquí. Pues x por tangente de 40 será a la distancia del río. Será la distancia del río. Así que la distancia del río será la x, que es 6,86, por la tangente de 40, que es 0,84, que la habíamos utilizado aquí. Y esto nos da aproximadamente 7,66 metros. Así que la anchura del río es 7,66 metros. Espero que os sirva esta explicación. Hasta pronto.